Sean bienvenidos a nuestro encuentro aquí en esta semana, hoy dentro del espacio Educación 360, espacio que se habilita dentro del proyecto Transformación Educativa para que usted maneje toda la información y pueda sacar la opinión más precisa sobre el tema. Estaremos hablando en esta edición sobre la apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo. Las placas informativas, el editorial a cargo de nuestra directora Rocío Robledo y las mejores entrevistas. Hoy, escuchando a Pablo Venegas, les damos la bienvenida con Soy de mi tierra, en letra y música de este joven cantautor, para arrancar hoy Educación 360 aquí por Paraguay TV. Estamos iniciando la transformación educativa mejorando tu escuela, tu lugar, tu aprendizaje. A mi escuela vamos todos. Programa del Ministerio de Educación y Ciencias, Gobierno Nacional. Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros aquí en Educación 360, espacio que por supuesto forma parte del proyecto Transformación Educativa y que buscamos tener la chance de poder brindarles un pantallazo completo de distintas aristas para que usted saque su conclusión. Hoy nos va a acompañar también el profesor Benjamín Baram, un hombre de una trayectoria y un prestigio reconocido, es decano actualmente de informática de la Universidad Comuneros e investigador nivel 3 del PRONI. Bueno, no hay mucho que decir, más que agradecerle su presencia, doctor Baram, por estar con nosotros en esta apuesta que buscamos que la gente entienda un poco la importancia de transformación educativa, el tema de la educación, y en este caso el título de hoy, apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo. Empiezo con la primera pregunta. El uso masivo de la tecnología permite el ingreso de mucha información. ¿Cómo debiera administrarse eso en estos tiempos y esas herramientas, profesor? Extraordinaria pregunta, porque es el desafío fundamental de todos los que estamos en docencia y posiblemente de todos los seres humanos que nos acostumbramos a usar el celular. La cantidad de información que recibimos es extraordinaria. Cuando era pequeño, iba a la escuela, el profesor era el que nos daba una información razonablemente limpia, que era lo que teníamos que aprender. Hoy las cosas se han dado vuelta. Hoy es el alumno el que trae un montón de información que el profesor tiene que aprender a manejar. Estamos inundados en información. Y el principal requisito, no solamente para ser profesor, sino posiblemente para ser ciudadano del mundo digital, es poder entender qué información es veraz y proviene de una fuente creíble y qué información no es veraz. Tener la capacidad de validar una información y separar la información realmente importante y útil de un montón de desinformación que andan circulando en las redes, que andan circulando en internet, en un montón de lugares, en el boca a boca, es posiblemente uno de los requisitos más importantes de un ciudadano de este nuevo milenio. Es un desafío fundamental. Y este desafío solo se puede encarar con entrenamiento y con conocimientos reales de lo que significa validar la información y separar la información de la desinformación. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo debieran formarse los maestros para este desafío? Lo más importante, creo yo, para un maestro es aprender a aprender. Ok. ¿Sí? El maestro que sabía sumar y restar podía enseñar 10, 20, 30, 40 años suma y resta y se jubilaba con ese conocimiento que tenía. Tal vez si era una persona que quería crecer, aprendía también división y multiplicación, y entonces además de enseñar el primer grado podía enseñar segundo y tercero o cuarto, pero básicamente el conocimiento era bastante estático porque el tiempo de obsolescencia del conocimiento era bastante grande. Eso cambió. Hoy la obsolescencia es muy rápida. Yo aprendo a usar un sistema operativo en mi computadora y a los 2 o 3 años tengo que volver a aprender.
Yo aprendí a usar la computadora, pero después tengo que aprender a usar la tablet. Y cuando aprendí a usar la tablet, ya tengo que aprender a usar el smartphone. Y cuando aprendí a usar el smartphone, van a venir las interfaces estas que con la mente uno ya maneja. Los cambios son muy rápidos y entonces ya no es posible para un maestro aprender algo con lo cual él se pueda jubilar. Tengo un minuto, profesor Barán, y le agradezco muchísimo. Es una de las más interesantes entrevistas que me ha tocado hacer en este ciclo en el concepto de lo que es transformación educativa que estamos viviendo eso actualmente. ¿Cuáles serían las estrategias para conseguir estos objetivos? Empezaría por el cuerpo docente. Necesitamos profesores altamente motivados que entiendan que el rol del profesor cambió. El profesor ya no es el que da información. El profesor es ahora el que le motiva al alumno a buscar información y le enseña a reconocer qué información es veraz y qué información es claramente desinformación o qué información es dudosa. El profesor tiene que ser un motivador. Ese es un cambio muy importante, pero para lograr ese cambio necesitamos que por lo menos Internet y otras tecnologías lleguen a todas las escuelas. O sea, no podemos seguir pensando que tenemos, no sé, 1000 escuelas sin Internet. No es posible. Podemos tener una o dos, tal vez, pero necesitamos que Internet llegue a la escuela, que sea una herramienta común para los profesores, para los alumnos, para los ciudadanos del mundo globalizado. ¿Cómo es el agua o cómo es la luz? Exactamente. Sí, hoy en cualquier lugar sabemos que hay agua. Sí, hay una ciudad nueva, tiene que haber agua, tiene que haber luz, tiene que haber camino, tiene que haber Internet. Profesor Barán, gracias por su tiempo. Yo quiero agradecer, muy honrado de poder compartir estas ideas. Muchas gracias por esta oportunidad de estar en este programa. El doctor Benjamín Barán con nosotros aquí en Educación 360. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más. Hoy complacida por formar parte de este foro tan importante sobre la transformación educativa. Considero particularmente que es necesaria, es oportuna, es urgente hacer las modificaciones necesarias a nuestra educación paraguaya, pensando y proyectando a futuro para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes en forma general. Aplaudo este espacio. Con la participación de todos los referentes podemos sentirnos más importantes, más involucrados, porque somos considerados parte de toda esta transformación educativa, porque la educación es compromiso de todos. Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros en Educación 360, este espacio que se habilita para conocer detalles de lo que es el proyecto Transformación Educativa en sus distintas aristas y por supuesto componentes que queremos enfatizar en cada uno de los programas para que al final usted saque sus conclusiones al respecto. Hoy vamos a hablar sobre la apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo y para eso nos acompaña la investigadora y profesora de posgrado, la señora Fátima Merelle. Doña Fátima, gracias por estar con nosotros. No, a mí por invitarme, por favor. Muchas gracias a ustedes. Uno de los temas que realmente nos apasiona en este recorrido que venimos haciendo dentro del programa Educación 360 es ver justamente los diferentes componentes. Y uno de ellos es el de las ciencias. ¿Cómo se entiende las ciencias dentro de lo que es la educación formal en nuestro país? Bueno, yo creo que un poco estructurada. Le diría que un poco estructurada. ¿Por qué? Y porque seguimos cánones que están establecidos, ¿sí? ¿Se perfila un poco más el humanismo que la ciencia en el Paraguay? ¿Se empuja más eso? Me da la impresión que sí. Ajá. Me da la impresión que sí, por lo que veo ahora y cómo se desarrolla en el Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, por ejemplo. Uh-huh. Nos llevan varios números en adelante, ¿verdad? Y yo creo que ahí viene la cuestión. No se está incentivando como se debe desde pequeños. Esto hay que incentivar desde el vamos en las escuelas. Y creo que los maestros tienen que estar preparados para eso. Ahí es que hay que hacer. Lo que veo yo, por ejemplo, es que lo que tienen los maestros hasta ahora no les alcanza.
y que necesitan a lo mejor nuestro apoyo para muchas de las cosas. Cursos de capacitación en algunas cosas que ellos deseen, por ejemplo, desarrollar, ¿verdad? Entonces, es una forma de apoyar, ¿sí? Y creo que ahí a lo mejor si encontramos un nicho, yo creo que los investigadores van a estar de acuerdo en dar todo de sí para eso. Profesora, la otra cuestión es, ¿cuáles serían las estrategias para conseguir este desarrollo en las escuelas? Desde su experiencia, por ejemplo, las alianzas, las redes, hablábamos justamente de esto recién, investigadores bajando a este terreno para incentivar de repente y motivar. Sí, seguramente que sí. En ciencias naturales es muy fácil eso, es muy fácil. Uno se relaciona con la química, se relaciona con la física, se relaciona inclusive, por supuesto, con las matemáticas, etcétera, ¿verdad? Y uno enseña lo propio, ¿no es cierto? Cuando yo, en nuestro programa, teníamos el programa del agua, no era solamente el agua desde el punto de vista natural, no, era el agua desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, etcétera, ¿verdad? Es decir, habrá que ver un poco y estudiar cómo vamos a incentivar esta transformación educativa en maestros y los maestros en los niños. Pero ¿qué necesitamos? Sí necesitamos cambiar el panorama de Paraguay. Definitivamente, yo no puedo decir cuántos programas han pasado aquí ni allá, ni etcétera, pero porque no estoy en el ámbito educativo per se. Pero lo que sí puedo decir es que es muy necesario. ¿Y por qué no estamos llegando a eso? ¿Y por qué no nos proponemos? Tenemos que hacer realmente un cambio y entrar todos a colaborar. Creo que no hay de otra manera. No podemos poner, no tenemos tiempo, tenemos tantas horas, está de 3 a 4 clases. No sé cómo se puede solucionar eso, pero tenemos que cambiar el esquema. Evidentemente tenemos que cambiar el esquema. ¿Cuál le gustaría que sea su mensaje para este programa, que por supuesto la gente va a volver a ver en el tiempo, en relación al tema de la transformación? Y yo creo que tenemos que ponernos todas las pilas para la transformación educativa. Muy honestamente creo que el cuerpo de investigadores, que somos lo que en este momento, digamos, estamos un poquito más, que estamos desarrollando la ciencia y que estamos procurando, tenemos que integrar esa transformación. Tenemos que dar todo lo que el país nos dio. Doña Fátima, gracias por su tiempo. No, por favor, cuando gusten. Fátima Mereles, investigadora y profesora de posgrado, hablando hoy aquí en Transformación, programa de Transformación Educativa, Educación 360, sobre la apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo. Sigan con nosotros, a la vuelta de la pausa estamos con más. La transformación educativa nos involucra a todos, gobierno, instituciones públicas y privadas, docentes, familias, estudiantes, la sociedad en su conjunto finalmente, para construir y sostener una política de Estado. Nosotros necesitamos que la transformación educativa realmente sea una herramienta de transformación de los jóvenes, de la sociedad, de un Paraguay diferente, que quiere latir diferente. Pareciera una utopía, pero yo creo en eso. Volvemos luego de la pausa, seguimos en Educación 360. Vamos a estar conversando hoy con el doctor en ciencias, el señor Christian Scher, investigador de la UNA de la Facultad Politécnica. Y por supuesto nos va a comentar más detalles de lo que viene a realizar también después de estar un tiempo largo, creo yo, no me va a confirmar ese dato, el profesor que estuvo en el Brasil. Profesor Christian, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias por organizar este espacio y bueno, ¿en qué le puedo servir? Apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo. Este programa es un programa que nace del proyecto Transformación Educativa y justamente hoy queremos puntualizar la importancia de estos elementos, la ciencia y la tecnología. Me gustaría enfatizar más lo de la ciencia que lo de la tecnología. Primero la ciencia y luego la tecnología. Las dos cosas. Ok. Lo que yo creo es lo siguiente. La tecnología es como una carretera, que podemos irnos mucho más rápido. Bien. Pero nosotros tenemos que colocarle contenido a esa carretera. Ok. Y para poder colocarle contenido y para poder hacer, hacer innovación, que es lo que necesitamos hacer en el Paraguay, se puede hacer innovación de muy bajo de innovación si no tenemos conocimiento. Pero si además tenemos el conocimiento, la innovación es importante. Va a ser más rápido. Y ahí comenzamos a ser líderes. Líderes internacionales. No lo somos todavía. No somos, claro que no somos.
pero digamos, en algunas cosas estamos, yo digamos, en algunos sectores de la producción estamos dando los despuntes. ¿En qué podríamos ser líderes? En muchísimas cosas podemos ser líderes. Podemos ser líderes en dengue. ¿Por qué? Porque hay mucho dengue en Paraguay y por eso podemos hacer nosotros tener un centro de vacunas, podemos crear cosas nuevas aquí. Debemos innovar, podemos ser líderes en miles de cosas, en contaminaciones, en cómo descontaminar, en nanotecnología. ¿Quién iba a decir que Paraguay puede ser un líder en nanotecnología? Y podemos ser líderes en ciencias fundamentales, como por ejemplo matemáticas. Hoy en día tenemos, yo recuerdo de 15 o 20 años atrás, cuando con 2005 más o menos, cuando comenzamos las escuelas de matemáticas, no había nada. Hoy en día hay un conjunto importante de matemáticos, no están todos en Paraguay, la mayoría inclusive está afuera, pero ya son un conjunto importante generacional de paraguayos haciendo una matemática. Eso me lleva a preguntar, ¿qué enseñanza nos dejó en el ámbito educativo el periodo de la pandemia y la utilización de la tecnología? Esto último que usted hizo referencia de tener paraguayos y paraguayas en grandes universidades del mundo, cabezas importantes que puedan servir para nosotros acá. La tecnología, en cierta manera, nos acerca a ellos también. Nos acerca, definitivamente. O sea, en este momento yo prefiero tener reuniones virtuales, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ahí tenés la tecnología. Y eso me permite dar charlas en Encarnación, dar charlas en otras ciudades, en Coronel Oviedo, y no tener que estar desplazándome de una forma, digamos, que lleva mucho tiempo y te cansa mucho. Eso trajo la pandemia. Eso trajo la pandemia. Entonces, yo creo que volver a lo que era antes, eso sería un retroceso. Okay. Tenemos que aprovechar eso. Otra cosa que trajo la pandemia es la posibilidad de trabajar en tu casa. Y ahora decimos, nos tenemos que volver a estar todo presencial para mirarnos la cara. ¿Para qué si nuestra producción creció muchísimo? Se quintuplicó la producción, estando mucho más cómodos. Entonces, yo creo que la pandemia nos trajo muchas cosas. Otra cosa que nos trajo, aprendimos a trabajar juntos. Porque teníamos un enemigo común. Entonces comenzamos a usar todos nuestros conocimientos para poder atacar ese enemigo común. Otra cosa que nos trajo la pandemia, poder ver que nosotros somos el Estado paraguayo. O sea, en ese momento el paraguayo se sintió paraguayo y se sintió parte del mundo. O sea, lo mismo que ocurría en Paraguay, ocurría en cualquier otro país del mundo. Entonces nos sentimos parte de este mundo y podemos colaborar. Las cosas que se descubrían acá o que nosotros entendíamos, compartíamos con los otros países y ellos nos decían, mire, qué interesante, estamos aprendiendo de ustedes. Doctor y profesor Cristian Scherer, usted decía tal vez pensamos en la vieja forma cuando le hacía las primeras preguntas, en el Paraguay un poco del retroceso y el Paraguay del futuro. Esto de la pandemia nos trajo también eso, ese quiebre, ese corte del viejo Paraguay con el nuevo Paraguay. ¿Por qué le pregunto esto? Porque me parece interesante la charla en entender la generación que vivió la experiencia educativa en pandemia. Esa generación ya viene con eso que usted estaba diciendo, trabajar online, trabajar a distancia, o sea, muchos elementos, y se está planteando volver a una suerte de presencialidad. ¿Cómo se busca el equilibrio? No creo que tengamos que volver a 100% presencial ni 100% virtual. Okay. O sea, en realidad, vivir encerrado durante 1 o 2 años no es bueno para nadie, porque somos personas sociables, queremos hablar y queremos conversar. Pero lo que yo creo es que tenemos que la generación anterior ya venía habiendo un cambio dentro del Paraguay. Okay. O sea, yo estudié mucho tiempo fuera y noto ese cambio. Y viví y construí, digamos, cosas afuera. Y cuando volví, sentí, bueno, acá el Paraguay mudó, ¿verdad? Y el Paraguay mudó generacionalmente. Si ustedes le preguntan a sus hijos, que tienen, no sé, 17, 16 años ahora, qué piensan sobre muchos temas, ellos van a decir que nosotros somos el gran viejazo, ¿verdad? O sea, que somos hasta retrógrados inclusive, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el Paraguay fue mudando. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos dimos cuenta de esas mudanzas porque estuvimos acá adentro, ¿verdad? Sí. Pero el Paraguay mudó y la pandemia aceleró esa mudanza. Okay. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora es cómo esas mudanzas las capitalizamos de manera tal que el Paraguay se vuelva más competitivo, más integrado. O sea, ¿qué es lo que aprendimos? Que si somos heterogéneos, o sea, hay heterogeneidad en la sociedad, digamos, pensamos en forma diferente, tenemos diferentes razas diferentes, esa sociedad es más fuerte. Ok. Y eso viene de la biología. Entonces, nuestra sociedad fue fuerte porque no pensamos igual, porque pensamos diferente y podemos discutir y dentro de ese debate, discusión que tenemos,
surge una verdad que es poderosa y nos ponemos de acuerdo. O sea, la capacidad de ponernos de acuerdo, la pandemia nos obligó a ponernos de acuerdo. En algún momento alguien dijo, ¿sabes qué? Pónganse de acuerdo o si no se enferman y mueren. Entonces nos pusimos de acuerdo. No pensamos igual, pero nos pusimos de acuerdo. Entonces yo creo que ponernos, cuando el paraguayo se coloca de acuerdo, pensando en forma antagónica inclusive, es cuando realiza las grandes proezas que en toda su historia, las guerras nos hemos puesto de acuerdo y hemos hecho cosas extremadamente heroicas. La transformación educativa, entiéndase entonces, podría ser la llave para el nuevo Paraguay. Yo creo eso, por eso es que desde el Fondo de Excelencia recuerdo el día en que planteamos el proyecto de transformación educativa, ¿verdad? Estuve presente ese día. Es más, sé cómo nació eso, ¿verdad? Entonces, creo que el proceso de transformación educativa y el proyecto de transformación educativa es fundamental, porque es el proyecto integrador de todos los proyectos que tiene el Fondo de Excelencia y de todos los proyectos que podemos tener como país. Y nos puede dar la visión de que pensando en forma diferente, nosotros lleguemos a consensos que nos lleguen a construir un país. Doctor Cristian Schell, gracias por su tiempo. Gracias a ti. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos ya con las conclusiones, gracias a nuestra directora, la señora Rocío Robledo. Dicen que la educación crece como un árbol que da frutos para los que cuidan de ella. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de educación? Formación, aprendizaje, conocimiento. Porque podemos tener respuestas diferentes. Más que nunca es importante escucharnos entre todos. Y hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Ya no podemos posponer el futuro. Vivimos la urgencia de una transformación tan desafiante que va a necesitar de tiempo para que la semilla se convierta en un árbol fuerte y sano. Un espejo que refleje el futuro del país. Te propongo algo. Escuchemos todas las voces y empecemos esta transformación con un gran pacto. Construyamos juntos la nueva educación paraguaya. Por nuestro futuro, por nuestros hijos y por los hijos de Paraguay. Luego de esta pausa, a continuación compartimos con ustedes el editorial del programa de hoy a cargo de la directora Rocío Robledo. Contigo, Rocío. Estamos ante una era donde los rápidos avances de la ciencia, la tecnología y la innovación provocan cambios radicales en la vida de los seres humanos. La ciencia y la tecnología hoy son fundamentales para promover un entorno de investigación y de innovación que tiene que nacer desde la escuela y prolongarse a través de toda la vida. Cuando la ciencia y la tecnología se utilizan al servicio del aprendizaje, tanto estudiantes como educadores tienen oportunidad de fomentar entornos útiles de aprendizaje en los que pueden trabajar juntos para construir conocimiento. La instalación de la cultura científica crítica y con participación de toda la comunidad educativa es hoy primordial para la construcción del conocimiento. Y para garantizar la relevancia es importante contextualizar el fomento de la cultura científica. Es además imprescindible que la comunidad educativa desarrolle competencias digitales y prácticas innovadoras y que además desarrolle también una consulta con respecto a la información que recibe de manera a juzgarla críticamente. En ese aspecto, la construcción de espacios comunitarios, la construcción de redes locales, nacionales e internacionales resulta primordial. Las plataformas y las comunidades virtuales estimulan el acceso a recursos gratuitos y han probado en situación de pandemia ser útiles para el desarrollo de estos propósitos científicos y tecnológicos. Finalmente, el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en las escuelas es fundamental para el estímulo del aprendizaje continuo, permanente, el desarrollo del pensamiento crítico y una conciencia
humana acerca de la ciencia y la tecnología. Una edición más de los capítulos del programa Educación 360, programa del proyecto Transformación Educativa. Buscamos traerles todas las noticias, novedades, entrevistas y, por supuesto, el resumen con la conclusión en cada programa de lo que son los ítems y capítulos del proyecto Transformación Educativa. Escuchando de fondo Soy de mi tierra de Pablo Venegas en letra y música, nos vamos despidiendo hasta el próximo capítulo de Educación 360. Por lo que resta del día, buena jornada. Hasta la próxima edición.